¿Sabías que la Biblia revela una batalla invisible que está ocurriendo ahora mismo? Una guerra espiritual entre los ángeles de Dios y los ángeles caídos que una vez se rebelaron en el cielo. Pero lo más aterrador es que esta batalla está a punto de alcanzar su clímax en el Apocalipsis. ¿Qué pasaría si te dijera que los ángeles caídos todavía están entre nosotros, influyendo en las personas, los gobiernos y preparando el terreno para los acontecimientos finales? ¿Qué revela realmente la Biblia acerca de esta guerra espiritual y cómo puede impactarte? Quédate hasta el final de este vídeo porque hoy revelaremos verdades ocultas sobre los ángeles caídos, sus estrategias y lo que dice la Biblia sobre el gran enfrentamiento que está por venir. Si quieres entender profecías bíblicas, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita porque aquí exploramos los grandes misterios de la palabra de Dios. Ahora, vamos directo al grano. La historia de los ángeles caídos es una de las más intrigantes de la Biblia. Para comprender lo que está sucediendo en el mundo espiritual y cómo se relaciona con los acontecimientos finales, debemos remontarnos al comienzo de la rebelión celestial. Rebelión en el cielo. Todo comienza con Lucifer, uno de los ángeles más poderosos de Dios. En Isaías 14, 12-15, la Biblia describe su caída con palabras impactantes. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste arrojado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones? Lucifer ya no quería servir a Dios. Su corazón se llenó de orgullo y trató de apoderarse del trono divino. Esta rebelión hizo que Dios lo expulsara del cielo, junto con una tercera parte de los ángeles que lo seguían, Apocalipsis 12, 7-9. Estos ángeles caídos se convirtieron en demonios, enemigos de Dios y de la humanidad. La acción de los ángeles caídos en la tierra. Muchos piensan que los ángeles caídos simplemente están en el infierno, pero la Biblia nos enseña algo mucho más profundo. En Efesios 6 y 12, Paulo nos advierte: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra la maldad espiritual en las regiones celestiales. Esto significa que estos seres espirituales malvados todavía están activos, influyendo en gobiernos, sistemas, religiones y preparando al mundo para el anticristo. La influencia de los ángeles caídos se puede ver en la corrupción del mundo, en las guerras, en ideologías engañosas e incluso en movimientos que distancian a las personas de Dios. Manipulan culturas, difunden doctrinas falsas y trabajan incansablemente para desviar a la humanidad del camino de la verdad. Los ángeles caídos y el Apocalipsis. Ahora viene la parte más impactante. La Biblia nos dice que esta batalla aún no ha terminado. Al contrario, no hace más que intensificarse y alcanzará su punto final en el Apocalipsis. En Apocalipsis 12, 7-9, leemos que Miguel y sus ángeles volverán a luchar contra Satanás y sus demonios, y esta vez serán arrojados definitivamente a la tierra, donde causarán un gran caos antes del juicio final. Esto significa que lo peor está por llegar. El Apocalipsis revela que en los últimos tiempos los ángeles caídos desempeñarán un papel crucial en la rebelión global contra Dios. Pero espera, hay buenas noticias. La Biblia también nos revela cómo podemos protegernos contra esta guerra espiritual y cómo ya tenemos la victoria garantizada a través de Cristo. Ahora que entiendes mejor lo que dice la Biblia sobre los ángeles caídos y su influencia en el mundo, cuéntamelo en los comentarios. ¿Crees que ya estamos viendo las señales de esta batalla espiritual? Comparte tu opinión y desvelemos juntos los misterios de la palabra de Dios. Si este contenido tuvo sentido para ti, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para más vídeos como este. Ahora que entendemos el origen de los ángeles caídos y su influencia en la tierra, es momento de analizar las señales que muestran que esta guerra espiritual está llegando a su punto máximo. El aumento del engaño y la apostasía. La Biblia nos advierte que, en los últimos días, muchos se apartarán de la verdad y seguirán doctrinas engañosas. En 1 Timoteo 4, 1 está escrito: pero el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Podemos ver que esto sucede en el mundo de hoy. Las religiones falsas se multiplican, se venden falsas promesas espirituales y muchas personas se dejan seducir por ideologías que rechazan por completo los principios bíblicos. El mundo se vuelve cada vez más caótico. En Mateo 24, Jesús nos advirtió que antes del fin veríamos guerras, hambrunas,
terremotos y persecuciones. Estos signos se intensifican ante nuestros ojos. El caos no es solo físico, sino también moral y espiritual. El ascenso de líderes con influencia demoníaca. La Biblia habla del surgimiento del anticristo, quien será impulsado por el mismo Satanás. 2 Tesalonicenses 2, 9-10. El mundo se está preparando para aceptar un líder que traerá falsas soluciones y profundos engaños. Control y manipulación global. La tecnología y los sistemas de control avanzan rápidamente. La Biblia nos habla de un tiempo en el que nadie podrá comprar ni vender sin una marca específica. Apocalipsis 13, 16-17. Se está preparando el escenario para que esta profecía se haga realidad. ¿Cómo nos preparamos? Ante estas señales, ¿qué podemos hacer? La respuesta está en Efesios 6 y 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo. Necesitamos ser firmes en la fe, conocer la palabra de Dios y permanecer vigilantes. La batalla espiritual está en pleno apogeo, pero en Cristo tenemos la victoria. Si estás disfrutando de este estudio, deja un me gusta, comenta a continuación y comparte este vídeo con más personas. El plan de los ángeles caídos para el fin de los tiempos. Desde el comienzo de la historia de la humanidad, la Biblia ha sido una fuente inagotable de enseñanzas, misterios y revelaciones espirituales. Pero, ¿son fáciles de entender todas las verdades bíblicas? ¿O algunos de ellos nos desafían a mirar más allá de la superficie? Una de las preguntas más inquietantes y controvertidas que se hace mucha gente es: ¿hay ángeles caídos entre nosotros? La respuesta puede ser más impactante de lo que imagina. En este vídeo, exploraremos uno de los temas más misteriosos y profundos de la Biblia: los ángeles caídos. ¿Podrían ser seres que todavía habitan entre nosotros, influyendo en nuestras vidas de maneras que ni siquiera nos damos cuenta? La Biblia revela verdades sorprendentes sobre estos seres celestiales que han caído en desgracia y la forma en que sus acciones pueden afectar nuestra realidad. Prepárese para un viaje a través de las Escrituras y la historia, donde descubriremos la verdad impactante que quizás no quieras saber, pero que necesitas escuchar. ¿Qué son los ángeles caídos? Antes de aventurarnos en la idea de que estos seres todavía están entre nosotros, es fundamental comprender lo que dice la Biblia sobre ellos. Tu angels caídos son angels que, en algún momento, se rebelaron contra Dios. El famoso episodio descrito en Isaías 14 y Ezequiel 28 revela el orgullo y la caída de Lucifer, el ángel más poderoso y hermoso que intentó igualar a Dios. Esta revuelta provocó su caída y la condenación de muchos ángeles que lo siguieron, ahora conocidos como demonios. El libro de Génesis 6, 1-4 también habla de una extraña interacción entre los hijos de Dios y hijas de hombres. Estos hijos de Dios a menudo se interpretan como ángeles caídos quien, en un acto de desobediencia, tomó esposas humanas y engendró una raza de gigantes conocida como los Nefilina. Este episodio generó una corrupción extrema en la tierra y fue uno de los motivos del diluvio, que destruyó a toda la humanidad, excepto a Noé y su familia. ¿Están los ángeles caídos entre nosotros hoy? Ahora, la pregunta que muchos se hacen: ¿están todavía estos ángeles caídos entre nosotros? Puede que la respuesta no sea tan sencilla como parece. La Biblia sugiere que aunque los ángeles caídos han sido desterrados del cielo, su impacto e influencia en el mundo no ha desaparecido. De hecho, las Escrituras hablan de cómo estos seres malignos continúan activos en el mundo, tratando de engañar, manipular y corromper a los seres humanos. En Efesios 6 y 12, el apóstol Pablo describe la lucha espiritual que todos enfrentamos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra maldades espirituales en las alturas. Es decir, el ángeles caídos, los demonios, ahora conocidos como demonios, continúan actuando de manera invisible pero muy real detrás de escena de la historia humana. Y cuando hablamos de su presencia entre nosotros, debemos pensar no solo en manifestaciones espirituales directas, sino también en influencias culturales, sociales y políticas. El movimiento de ideas, filosofías y prácticas que intentan distorsionar los principios divinos a menudo tienen sus raíces en las acciones de estos seres caídos. Movimientos que alientan idolatría, el relativismo moral y otros negación de la verdad bíblica pueden verse como formas de influencia de ángeles caídos que trabajan incesantemente para alejar al ser humano de la verdad y de la luz de Dios.
La influencia invisible de los ángeles caídos. Una de las características más aterradoras de los ángeles caídos es su capacidad para disfrazarse. En 2 Corintios 11 y 14, Pablo advierte, y no es extraño, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Esto significa que los ángeles caídos pueden presentarse como seres benevolentes, incluso como seres de luz o mensajeros divinos, engañando a quienes buscan la espiritualidad, pero sin discernimiento. Hoy en día muchos recurren a prácticas esotéricas, al ocultismo e incluso nueva era, quienes, bajo una fachada de espiritualidad positiva, pueden estar siendo manipulados por estos mismos ángeles caídos. El apóstol Juan también advirtió contra espíritus engañadores, 1 Juan 4, 1, aquellos que intentan desviar a las personas de la verdadera fe en Cristo. ¿Cómo podemos protegernos? La buena noticia es que a pesar de esta influencia y manipulación, la Biblia ofrece una respuesta clara sobre cómo resistir a los ángeles caídos y su influencia. En Santiago 4, 7 está escrito, «Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros». La protección contra estos seres malignos proviene de nuestra sumisión a Dios y de verdad que Él revela en su palabra. Además, en Efesios 6, 13-17, Pablo nos instruye a ponte la armadura de Dios, que es la única forma de resistir el poder de los ángeles caídos. Entonces, la gran pregunta sigue siendo, ¿hay ángeles caídos entre nosotros? Según la Biblia, su presencia e influencia son reales, aunque a menudo invisibles. Actúan en las sombras, intentando desviarnos de la verdad y la luz de Dios. Pero la buena noticia es que Dios nos dio autoridad para resistir y vencer estas fuerzas del mal. Si nos mantenemos firmes en la fe y nos protegemos con una armadura espiritual, podremos vivir victoriosamente, sabiendo que aunque haya ángeles caídos entre nosotros, Dios es más grande y más poderoso que cualquier ser malvado. ¿Estás listo para enfrentar la impactante verdad? La batalla espiritual es real, y la decisión de resistir y seguir a Cristo es la clave para la victoria final. Mire el vídeo completo para aprender más sobre la impactante verdad de la Biblia y cómo protegerse de la influencia de los ángeles caídos. El destino final de Satanás y sus ángeles caídos. ¿Qué pasará? Crystal Ball. Cuando pensamos en el destino final de Satanás y sus ángeles caídos, surge una pregunta profunda y aterradora: ¿qué pasará al final? Todos, de alguna manera, hemos reflexionado sobre el futuro, sobre el fin de los tiempos y sobre el destino de seres tan poderosos y malvados. El título El destino final de Satanás y sus ángeles caídos ya despierta una sensación de misterio y anticipación, pues todos queremos saber cuál será el resultado de esta batalla espiritual. Y la verdad, como siempre, es aún más impactante de lo que imaginamos. La Biblia nos revela el destino final de Satanás y sus ángeles caídos de manera clara y contundente. No se trata de una visión vaga o incierta, sino de una profecía ya escrita, un desenlace que no se puede evitar y que inevitablemente se cumplirá. En este vídeo, profundizaremos en lo que dice la palabra de Dios sobre el destino de estos seres malvados y lo que eso significa para nosotros los humanos. Prepárate, porque el resultado final es más aterrador y glorioso de lo que nadie podría imaginar. Satanás y sus ángeles caídos, el comienzo de la rebelión. Antes de comprender el destino final de Satanás y sus seguidores, es importante comprender cómo empezó todo. Satanás, originalmente un ángel de luz y uno de los más poderosos del cielo, se rebeló contra Dios. En Isaías 14 y Ezequiel 28 vemos el orgullo y la caída de Lucifer, quien quería igualar a Dios y establecer su trono sobre todo. A su rebelión se unió un tercio de los ángeles que lo siguieron, y juntos se convirtieron en los ángeles caídos, ahora conocidos como demonios. Estos seres, que alguna vez fueron mensajeros de la luz, ahora son responsables de la corrupción y la destrucción del mundo. Satanás, como príncipe de las tinieblas, busca engañar, destruir y desviar al ser humano de la verdad de Dios. Pero a pesar de su grandeza y poder temporal, ya tiene un destino sellado, y la Biblia nos asegura que, al final, Satanás y sus ángeles caídos enfrentarán un resultado terrible. El destino final, prisión eterna. La Biblia no deja dudas sobre el destino final de Satanás y sus ángeles caídos. En Apocalipsis 8 y 10 está escrito: «Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Este es el destino final de Satanás y sus seguidores. Serán arrojados al lago de fuego,
lugar de tormento eterno, donde experimentarán la condenación final. Esta imagen del lago de fuego es un poderoso símbolo del juicio de Dios sobre el mal. El lago de fuego se describe como un lugar de sufrimiento sin fin, donde la presencia de Dios está totalmente ausente. Para Satanás y sus ángeles caídos, será el fin de su rebelión y el resultado de su lucha contra Dios. Ya no hay posibilidad de redención ni de misericordia, solo la certeza de que, al final, el mal será derrotado y el justo juicio de Dios será ejecutado. Además, Apocalipsis 12, 7-9 describe una gran batalla en el cielo donde Miguel y sus ángeles luchan contra Satanás y sus ángeles caídos. En esta batalla, Satanás y sus seguidores serán derrotados y expulsados del cielo, cayendo a la tierra. Este evento simboliza el comienzo de la derrota espiritual de Satanás, que culminará con su destino final en el lago de fuego. Impacto en el mundo, el reino de Cristo. La derrota de Satanás y sus ángeles caídos no solo será un acontecimiento cósmico, sino que tendrá un impacto directo en el mundo en el que vivimos. La Biblia promete que, después de la derrota final de Satanás, el reino de Dios será total y eternamente establecido. Jesucristo, el vencedor final de la batalla espiritual, gobernará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 21, 1-4 describe una tierra nueva y un cielo nuevo, donde no habrá más dolor, muerte ni sufrimiento. El mal será erradicado y los justos vivirán para siempre en la presencia de Dios. Esta victoria de Cristo es una certeza para todos los que lo siguen. El destino de Satanás está marcado por el tormento eterno, mientras que el destino de los justos es la vida eterna con Dios. Es una clara división entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Y mientras Satanás y sus ángeles caídos esperan el juicio final, los seguidores de Cristo pueden tener esperanza y seguridad en la victoria asegurada de Dios. La victoria de Cristo y la seguridad de los creyentes. La Biblia también deja claro que aunque Satanás y sus ángeles caídos todavía están activos en el mundo, su derrota ya fue consumada por Cristo en la cruz. Colosenses 2:15 nos dice que mediante la muerte y resurrección de Jesús, Él despojó a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos. Por lo tanto, los creyentes en Cristo tienen autoridad sobre los poderes de las tinieblas. Aunque el mal aún persiste, el destino final de Satanás ya está sellado y no puede cambiarse. Además, el conocimiento del destino final de Satanás debería ser una fuente de fortaleza para los creyentes. Como escribe Pablo en Romanos 4:20, el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo vuestros pies. El poder de Satanás es limitado y su caída es segura. Para los seguidores de Cristo, esto trae confianza, sabiendo que, en última instancia, el bien vencerá al mal. Destino final y esperanza cristiana. Entonces, ¿qué podemos aprender del destino final de Satanás y sus ángeles caídos? La respuesta es clara: el mal será derrotado de una vez por todas. Satanás y sus seguidores, por poderosos que parezcan hoy, ya tienen un destino que no pueden evitar. Serán arrojados al lago de fuego, donde serán atormentados para siempre, mientras que los justos vivirán eternamente en la presencia de Dios. Este es un llamado para todos nosotros: no temer al mal, porque el mal tiene un fin garantizado. La victoria de Cristo es segura, y nuestro destino, si estamos en Cristo, es el de vida eterna y triunfo sobre las fuerzas de las tinieblas. El destino final de Satanás no es solo una advertencia, sino también un recordatorio de que Dios es soberano y que, al final, el bien prevalecerá. Mire el vídeo completo para comprender más sobre el destino final de Satanás y sus ángeles caídos y lo que significa para todos nosotros. Muchos no se dan cuenta, pero la influencia de los ángeles caídos está en todas partes a nuestro alrededor. Lo que parece ser simplemente una serie de eventos, ideas o movimientos culturales puede ser en realidad el reflejo de una batalla espiritual invisible que tiene lugar en las sombras, impulsada por ángeles caídos y sus fuerzas malignas. No son solo figuras distantes e irreales, sino agentes activos que dan forma al pensamiento humano, distorsionan las verdades e influyen en la sociedad de maneras que ni siquiera podemos imaginar. En Efesios 6 y 12, el apóstol Pablo nos advierte acerca de esta realidad invisible, diciendo: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. Este pasaje revela que aunque a menudo parecemos luchar con problemas terrenales, la verdadera lucha está en el mundo espiritual. Los ángeles caídos, liderados por Satanás,
tienen como objetivo destruir y engañar a la humanidad. Trabajan para alejar a las personas de la verdad y prepararlas para aceptar mentiras, que pueden tener consecuencias eternas. La lucha espiritual invisible. La Biblia es clara en que la lucha de los cristianos no es solo contra lo que vemos, sino contra poderosas fuerzas espirituales. Las huestes espirituales del mal que menciona Pablo se refieren exactamente a los ángeles caídos y sus subordinados, quienes operan con un único objetivo: desviar a la humanidad del plan de Dios. Estos seres espirituales no actúan directa y visiblemente en la mayoría de las situaciones. Más bien, influyen en pensamientos, ideologías, culturas y movimientos sociales que afectan profundamente la forma en que las personas piensan, viven y se relacionan con Dios. Hay muchas maneras en que actúan los ángeles caídos. Fomentan la confusión espiritual, distorsionan la moralidad y alientan ideologías y prácticas que alejan a la humanidad de las enseñanzas bíblicas. Engañando a la gente, la búsqueda de una espiritualidad sin Cristo. Mucha gente busca respuestas espirituales para sus vidas y los ángeles caídos lo saben. Una de las formas más sutiles de engaño es presentar una espiritualidad falsa que parece buena e incluso atractiva, pero que está alejada de la verdad que se encuentra en Cristo. Movimientos como el espiritismo, el ocultismo y la nueva era son ejemplos de cómo pueden actuar los ángeles caídos, ofreciendo una falsa sensación de iluminación espiritual. Estos movimientos, aunque puedan parecer inofensivos o incluso enriquecedores espiritualmente para algunos, son, en esencia, engaños diabólicos. Animan a las personas a buscar poder espiritual fuera de Cristo, llevándolas a participar en prácticas que abren puertas a la influencia demoníaca. La Biblia deja claro que estos espíritus engañosos tienen como objetivo alejar a las personas de la verdad del Evangelio y del camino de salvación en Jesús. Influir en culturas e ideologías. Los ángeles caídos también actúan a nivel cultural. Los movimientos ideológicos que promueven el relativismo moral, el materialismo y el ateísmo son, en gran medida, resultado de las acciones de estos seres malignos. Cuando la sociedad comienza a aceptar que no existe una verdad absoluta, o que todo es relativo, está siendo influenciada por fuerzas espirituales malignas que quieren desestabilizar la comprensión humana del bien y del mal. Estas influencias se pueden ver en la forma en que la cultura moderna ha distorsionado los valores bíblicos. La liberación sexual, la legalización de prácticas inmorales y la trivialización de la vida humana son solo algunos ejemplos de cómo las fuerzas espirituales pueden moldear a la sociedad alejándola de los principios divinos. Cuando la humanidad pierde su conexión con la moral y los valores de Dios, se vuelve vulnerable a la manipulación por parte de estos poderes espirituales, volviéndose cada vez más susceptible al engaño. Preparando el terreno para el anticristo. El impacto de los ángeles caídos no se limita al presente. Están preparando el terreno para la venida del anticristo, el líder mundial que, según las profecías bíblicas, se levantará al final de los tiempos para engañar a muchos. La Biblia nos enseña que el anticristo vendrá con señales y prodigios falsos, engañando a las masas con promesas de paz y prosperidad. 2 Tesalonicenses 2, 9-12. Los ángeles caídos, liderados por Satanás, ya están trabajando activamente para crear una sociedad unificada y globalizada donde la adoración del anticristo será vista como una solución a los problemas del mundo. Los movimientos que promueven la unidad sin Dios, la globalización espiritual e incluso la aceptación universal de las religiones, sin considerar la exclusividad de Cristo como el único camino hacia Dios, son señales claras de que las fuerzas del mal están preparando el escenario para la venida del anticristo. El impacto directo en nuestras vidas. Aunque la mayoría de la gente no se da cuenta, la influencia de los ángeles caídos está en todas partes a nuestro alrededor, en las películas, la música, la educación y las noticias. A menudo somos bombardeados con ideas que buscan socavar nuestra fe, confundir nuestras creencias y alejarnos de una vida de obediencia a Cristo. Las redes sociales, por ejemplo, pueden ser una plataforma donde estos engaños espirituales se difundan rápidamente, distorsionando la verdad de maneras sutiles pero efectivas. En nuestra vida diaria, podemos ser influenciados para adoptar comportamientos egoístas, descuidar la palabra de Dios o seguir filosofías contrarias al cristianismo. Todo esto es parte de un plan más amplio para desestabilizar la fe cristiana y debilitar nuestra resistencia contra las fuerzas espirituales del mal. ¿Cómo resistir? La Biblia nos da la solución clara y directa. Manteneos firmes en la fe y vestíos de la armadura de Dios. Efesios 6, 13-17. Para resistir la influencia de los ángeles caídos, debemos permanecer firmes en la palabra de Dios,
practicar la oración, buscar la verdad en Cristo y vivir en integridad. La lucha espiritual es real, pero la victoria ya la obtuvo Cristo, y podemos vivir con confianza sabiendo que, en Cristo, somos más que vencedores. La influencia de los ángeles caídos en el mundo actual es grande y sutil, pero está a nuestro alrededor, tratando de desviarnos del camino de la verdad. Desde movimientos culturales hasta batallas espirituales invisibles, estas fuerzas del mal tienen un objetivo: alejar a la humanidad de Dios y prepararla para la llegada del anticristo. Sin embargo, como cristianos, tenemos el poder de resistir estas fuerzas si nos mantenemos firmes en la fe y confiamos en el poder de Cristo para ganar la batalla final. La lucha es real, pero la victoria es segura en Cristo. La victoria de Cristo y nuestra protección espiritual, la esperanza que no puede ser quebrantada. Aunque las fuerzas del mal, representadas por los ángeles caídos y Satanás, están influyendo activamente en el mundo que nos rodea, hay una verdad gloriosa que nunca podremos olvidar: Cristo ya ganó esta batalla. Cuando murió en la cruz, Cristo no solo pagó el precio por nuestro pecado, sino que también obtuvo la victoria sobre las fuerzas de las tinieblas. El imperio de las tinieblas ha sido desmantelado y el poder de Satanás ha sido quebrantado por completo. Él resucitó de entre los muertos, y esta resurrección aseguró no solo nuestra salvación, sino también nuestra protección espiritual contra todo mal. Como leemos en Colosenses 2:15, cuando Cristo resucitó, despojó públicamente a los principados y a las potestades, exponiéndolos al menosprecio, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús dice «consumado es», estaba declarando que la obra de redención estaba completa y que el poder de Satanás, junto con sus fuerzas espirituales malignas, habían sido derrotados. La cruz fue el punto de inflexión de la historia, la llave que abrió la puerta a la victoria eterna sobre la muerte y el mal. Es fácil ver las dificultades y luchas espirituales que enfrentamos a diario y sentir miedo o inseguridad. A veces el mal parece tan grande y tan omnipresente que es fácil preguntarse si realmente tenemos la fuerza para resistir. Sin embargo, la victoria de Cristo no es una idea abstracta, es una realidad. Cuando Cristo venció, no solo obtuvo el perdón de nuestros pecados, sino que también nos dio autoridad para resistir el mal. Nos prometió que, a través de él, nunca seremos derrotados. Efesios 6, 10-11 nos instruye: por último, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir las asechanzas del diablo. La armadura de Dios es una protección espiritual poderosa y eficaz. Cuando nos vestimos con él, somos fortalecidos en Cristo, listos para enfrentar las batallas espirituales con confianza. No estamos solos en esta lucha. La presencia de Dios está con nosotros y Él nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos y protegernos. Permítanme ser muy claro, no debemos temer al mal, porque la victoria ya está obtenida. El mal tiene un tiempo limitado, y Cristo, en su gloriosa victoria, nos aseguró que incluso cuando las fuerzas del mal parecen avanzar, no pueden prevalecer contra la Iglesia. En Mateo 4:18, Jesús dijo: «Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Esta es nuestra garantía de protección. Incluso en tiempos de tribulación y conflicto espiritual, podemos descansar en la certeza de que Cristo ya derrotó al enemigo y que su victoria será completa y definitiva. Este conocimiento debería darnos una profunda paz y confianza. Sabemos que aunque el enemigo sigue intentando engañarnos, ya ha sido derrotado. Esto no significa que las batallas espirituales no sean reales, pero sí significa que como seguidores de Cristo tenemos la autoridad y el poder para perseverar y mantenernos firmes en la fe. Somos más que vencedores, no por nuestras propias fuerzas, sino por la fuerza de Cristo en nosotros. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Pero la victoria de Cristo no es solo una promesa de protección espiritual para el presente, también es una garantía de un futuro glorioso. Cuando Cristo regrese, traerá consigo la completa erradicación del mal. Lo que vemos hoy, en términos de sufrimiento, injusticia y engaño, será solo un recuerdo lejano. El reino de Dios será establecido y el mal será desterrado para siempre. La promesa de vida eterna en Cristo nos da una esperanza que nada nos puede quitar. Ahora, piense por un momento en el poder de esa esperanza. Vivimos en un mundo marcado por la incertidumbre, el miedo y el dolor. El mal puede intentar asustarnos, puede incluso intentar derrotarnos, pero sabemos, con absoluta certeza, que ya nos hemos convertido en algo más que vencedores.
La cruz es el símbolo de nuestra victoria, y esta victoria no depende de nosotros, sino de Cristo. Él ya lo ha conquistado todo por nosotros, y nuestra respuesta es confiar en Él, pelear las batallas con la certeza de que Él ya ganó. La Biblia también nos dice que cuando enfrentamos dificultades y tribulaciones, no estamos solos. Dios, a través de Cristo y el Espíritu Santo, nos da la fuerza para aguantar y resistir. Hebreos 4:16 nos invita: acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el socorro en el momento de necesidad. Cuando somos débiles o inseguros, podemos correr hacia Dios, sabiendo que Él nos dará todo lo que necesitamos para ser firmes y victoriosos. Ahora queremos saber de usted. ¿Cree que ya estamos viendo el cumplimiento de estas profecías? ¿Podría ser que las señales se estén intensificando a medida que nos acercamos al fin de los tiempos? Deje su comentario a continuación y comparta sus pensamientos con nosotros. Si este vídeo tuvo sentido para ti y fortaleció tu fe, no olvides darle me gusta, compartirlo con amigos que también necesitan este mensaje de esperanza y protección, y suscribirte para recibir más revelaciones de la palabra de Dios. Estamos aquí para crecer juntos, firmes en la fe, mientras esperamos el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ya ganó. Ahora que entendemos la influencia de los ángeles caídos a lo largo de la historia, debemos mirar hacia el futuro. ¿Qué están planeando todavía? ¿Cómo será su desempeño en el resultado final? La Biblia nos advierte sobre el gran engaño que vendrá. En 2 Tesalonicenses 2, 9-12 encontramos una poderosa advertencia. La venida de este inicuo es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de injusticia, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto significa que los ángeles caídos están preparando un gran engaño para la humanidad. Este engaño puede involucrar señales sobrenaturales, doctrinas falsas e incluso eventos globales que harán que muchos se alejen de la fe verdadera. El ascenso del anticristo y el gobierno único. La Biblia nos muestra que en los últimos días surgirá un líder mundial que unirá a las naciones bajo un solo gobierno. En Apocalipsis 13, 16-17, vemos la famosa profecía de la marca de la bestia. Y haz que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una señal en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, excepto el que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Los ángeles caídos desempeñarán un papel crucial en este proceso. Influirán en los líderes mundiales, se infiltrarán en los sistemas religiosos y promoverán ideologías que prepararán al mundo para este único gobierno. ¿Cómo protegerse del engaño final? Ante esta realidad, la Biblia nos enseña que solo hay una manera de no caer en este engaño: permaneced firmes en la fe en Cristo. Efesios 6:13 nos instruye: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Esto significa que debemos fortalecer nuestra fe, conocer la palabra de Dios y estar atentos a los signos de los tiempos. Ahora que ya conoces el plan de los ángeles caídos para los últimos tiempos, deja tu comentario. ¿Crees que ya estamos viviendo en este periodo profético? Si este contenido tuvo sentido para ti, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campana para más revelaciones de la Biblia.